Cuando finalmente compré la casa de playa, mi hermana llamó, riendo, vengo en 2 horas con 12 amigos. Cocinarás la cena, limpiarás los baños, harás todas las camas con sábanas limpias. Abastecerás el refrigerador y enfriarás el vino. Yo tomaré la suite principal. Tú puedes dormir en el sofá. Nos quedaremos un mes. No discutí. Solo dije, claro. Porque mi plan ya estaba en marcha. Y cuando llegaron con maletas y cámaras, ellos se sorprendieron al ver que firmé los papeles de la casa de playa un martes por la mañana y conduje sola hasta allí el martes por la tarde porque la paz era lo único que quería de ella. No era una exhibición, ni un lugar de reunión familiar, ni un telón de fondo para el contenido de otra persona. Solo tranquilidad. La casa estaba a 1 cuadra de la arena en un vecindario con palmeras y reglas estrictas. El tipo de lugar donde la gente saludaba educadamente y luego te denunciaba si tu cubo de basura aparecía 1 hora antes. El tipo de lugar que elegí a propósito. Cuando entré en el camino de entrada, el aire olía a sal y protector solar de la vida de otra persona. Me quedé allí un segundo con las llaves en la mano, mirando mi propia puerta principal, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Como si quizás finalmente pudiera dejar de prepararme para el impacto. Apenas había entrado en la sala de estar cuando sonó mi teléfono, mi hermana. Y al principio no contesté. Solo observé la luz del océano parpadear a través de la ventana y la dejé sonar. Luego sonó una y otra vez. Así que contesté porque a veces contestas no porque quieras la conversación, sino porque quieres la evidencia de ella. Hola, dije. Ella no preguntó cómo había ido el viaje. No preguntó si yo estaba bien. Ni siquiera fingió importarle que finalmente hubiera comprado algo que me pertenecía. Ella se rió. 2 horas, dijo como si estuviera anunciando una ventana de entrega. Vengo en 2 horas con 12 amigos. Me quedé en silencio. Ella tomó mi silencio como permiso y siguió hablando como si ya hubiera escrito el itinerario. ¿Cocinarás la cena?, dijo ella. Limpiar los baños, hacer todas las camas con sábanas limpias, abastecer el refrigerador, enfriar el vino. Parpadeé una vez, lentamente, porque era casi impresionante la casualidad con la que me asignaba a la servidumbre. Y obviamente, añadió, con la voz brillante. Yo tomaré la suite principal. Mis dedos se apretaron alrededor de mi teléfono. Tú puedes dormir en el sofá, dijo como si fuera generosa. Nos quedaremos un mes. Un mes. Ya podía imaginarlo. Extraños en mi cocina, toallas mojadas en mis muebles, arena incrustada en mis suelos, mi hermana filmándose a sí misma viviendo su mejor vida mientras yo me convertía en el personal no remunerado. La versión antigua de mí habría discutido. La versión antigua de mí le habría recordado que pagué la casa, que estaba agotada, que me lo había ganado, y ella se habría reído más fuerte porque mis emociones eran su combustible favorito. Así que no le di ninguna. Miré mi nueva sala de estar de nuevo, vacía, limpia, tranquila, y dejé que mi voz se aplanara. Claro, dije, y ella hizo una pausa como si hubiera esperado una pelea. Luego se rió aún más fuerte. Bien, dijo ella. ¿Ves? Estás aprendiendo. Y antes de colgar, añadió la parte que siempre añadía cuando quería que doliera. Oh, trae toallas adicionales, dijo. Y no seas rara. Mis amigos están emocionados. Nunca han estado en una casa de playa como esta. Como esta. Como si la mía fuera una categoría que ella se había ganado solo por desearla. La llamada terminó y me quedé allí con el teléfono todavía pegado a mi oído, escuchando el silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cara se mantuvo tranquila porque mi plan ya estaba en marcha antes de que ella hiciera la llamada. No porque yo sea un genio, sino porque conozco a mi hermana. Ella no pregunta. Ella anuncia. Ella no se invita a sí misma como una persona normal. Ella llega como una auditoría de derechos. Y yo me había estado preparando para eso toda mi vida. Dejé mi teléfono sobre la encimera de la cocina y caminé lentamente por la casa, no admirándola, sino revisándola. Puerta principal, puerta lateral, puerta corredera trasera, pestillos de las ventanas. Luego abrí la carpeta que mi agente inmobiliario había dejado en la encimera.
reglas de la asociación de propietarios, regulaciones del vecindario, políticas de ocupación a corto plazo, requisitos de pases de estacionamiento. No compré en un lugar como este por accidente. En la página 3, en negrita, la asociación de propietarios lo había especificado como si le hablaran a alguien exactamente como mi hermana. Ocupantes máximos por noche, 6. Huéspedes no registrados prohibidos. Las infracciones están sujetas a multas diarias y expulsión. Leí esa línea 2 veces, luego dejé la página y exhalé. No quería drama, pero no iba a permitir que mi paz se convirtiera en un Airbnb público para su ego. Llamé a la administradora de la propiedad que figuraba en la hoja de bienvenida. Una mujer contestó con un tono cortante y poco profesional que me hizo confiar instantáneamente en ella. Administración de la comunidad Sebrite, dijo ella. Soy Marlene. Hola, Marlene, dije. Mi nombre es Nora. Acabo de cerrar la compra de la casa en Pelican Reef. Felicitaciones, dijo ella, ya sonando ocupada. Gracias, respondí. Una pregunta rápida. Si alguien aparece con un grupo y afirma que se queda un mes, pero no están registrados, ¿qué sucede? Hubo una pausa. Breve, no sorprendida. Nosotros nos encargamos, dijo. Emitimos un aviso. Contactamos al propietario. Y si se niegan a cumplir, involucramos a seguridad y a las fuerzas del orden si es necesario. Mi voz se mantuvo tranquila. ¿Qué pasa si el propietario no da su consentimiento? Entonces están allanando la propiedad, dijo ella simplemente. Allanamiento. Una palabra tan limpia para algo que mi familia siempre trató de pintar como simplemente ser cercanos. De acuerdo, dije. Entonces necesito avisarle. Mi hermana puede aparecer hoy con un grupo grande. No doy mi consentimiento para ninguna ocupación no registrada. Estoy pidiendo que se aplique la política. Marlene no pidió una historia de fondo. Ella pidió pruebas. Envíame un correo electrónico desde la dirección que figura en tus documentos de cierre, dijo. Confirma que eres la propietaria y envíame una foto reciente de la fachada de la casa para que mi seguridad sepa cuál es la propiedad. Puedo hacer eso, dije. Y añadió, si quieres que esto se maneje de forma limpia, no interactúes directamente con el grupo. Deja que la seguridad sea el límite. Volví a mirar la luz del océano y sentí mi pulso asentarse en algo más frío. Sí, dije. Eso es exactamente lo que quiero. Colgué y envié el correo electrónico de inmediato. Foto de confirmación de propiedad y una línea clara, no autorizo a mi hermana ni a sus invitados a entrar o quedarse en la propiedad. Luego hice el segundo paso de mi plan. Abrí la aplicación de cerradura inteligente que el propietario anterior me había transferido esa mañana y cambié los códigos, todos ellos. Puerta principal, puerta lateral, entrada al garaje. Desactivé el perfil de invitado. Luego creé un único código temporal para una persona, el oficial de seguridad de la comunidad, para que pudiera entrar si era necesario sin romper nada. No me sentí triunfante. Me sentí metódica porque la diferencia entre un límite y una pelea es si el límite es aplicable sin que te tiemble la voz. Mi teléfono volvió a sonar y mi estómago se apretó automáticamente. Un mensaje de texto de mi hermana, traemos cámaras. No me avergüences. Lo miré por un segundo. Luego tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta etiquetada Pelican Reef. No porque quisiera construir un caso, sino porque ya estaba cansada de fingir que mi vida no estaba siendo tratada como un escenario. Subí las escaleras, me paré en la puerta del dormitorio principal e imaginé a 12 extraños arrastrando maletas por esos suelos mientras mi hermana señalaba y se reía y me decía que yo era demasiado sensible. Luego bajé, tomé la carpeta de bienvenida y resalté 2 líneas con un bolígrafo. Límites de ocupación. Huéspedes no registrados prohibidos. Cuando la gente como mi hermana choca contra un muro, siempre dice lo mismo. No puedes hacer eso. Estás siendo dramática. Te arrepentirás. La familia es la familia. Pero los mejores muros no están hechos de sentimientos. Están hechos de políticas. Exactamente 2 horas después de su llamada, vi una fila de coches girar en mi calle como un desfile.
SU versus, una furgoneta de alquiler y el coupé blanco de mi hermana al frente como un líder que llega para ser adorado. No salí. No abrí la puerta. Me quedé detrás de la cortina en la sala de estar, con las manos a los costados, observándolos descargar maletas y luces de anillo como si fueran los dueños del lugar. Mi hermana subió a mi porche con su teléfono ya grabando, sonriendo lo suficiente como para doler. Golpeó una vez con fuerza, luego intentó abrir la manija como si la casa debiera reconocerla. Cuando no lo hizo, su sonrisa se tensó. Volvió a golpear. Y fue entonces cuando vi al oficial de seguridad de Marlene detenerse en la acera, tranquilo, uniformado, con un portapapeles en la mano, acercándose a mi porche como si esto fuera exactamente el tipo de cosas por las que le pagaban para detener. Mi hermana se volvió hacia él, aún filmando, y no pude oír sus palabras a través del cristal. Pero reconocí la postura, indignación disfrazada de humor. Luego el oficial de seguridad levantó una hoja de papel. La sonrisa de mi hermana se congeló porque no sostenía una bienvenida. Sostenía un aviso. El oficial de seguridad no igualó la energía de mi hermana. No sonrió para su cámara. No se inmutó ante las luces de anillo y las maletas alineadas en mi porche como una toma de control. Simplemente sostuvo el papel a la altura del pecho, en ángulo lejos de su lente, y habló con la voz tranquila de alguien que había terminado un centenar de vacaciones que en realidad eran solo un derecho. Señora, dijo, esto es un aviso de violación y una directiva de no allanamiento del propietario. La sonrisa de mi hermana se mantuvo pegada, pero sus ojos se afilaron. Está bromeando. Se rió, girando ligeramente su teléfono para captar su rostro. Somos familia. Esto es contenido. Y relájese. Él no miró su teléfono. Miró la dirección impresa en la parte superior de la página y luego la línea debajo, mi nombre. No estoy aquí para debatir sobre la familia, dijo. Estoy aquí para hacer cumplir la política. La risa de mi hermana se volvió más brillante, más mezquina. Política, repitió ella. Esta es una casa, no una prisión. Detrás de ella, sus amigos habían dejado de descargar y observaban como si hubieran pagado por un espectáculo. Algunos ya estaban filmando. Me quedé detrás de la cortina, con las manos a los costados, y sentí mi pulso estabilizarse en algo frío. Porque esto era exactamente lo que mi hermana quería, una escena donde ella pudiera ser la víctima de mi reacción exagerada. Y yo no iba a darle una escena. El oficial de seguridad abrió el aviso y leyó una frase en voz alta, claramente como si quisiera que cada cámara de teléfono grabara lo mismo. La ocupación máxima por noche es de 6, dijo. Los huéspedes no registrados están prohibidos. El propietario no da su consentimiento para la entrada o la estancia de estas personas. El incumplimiento resultará en expulsión y remolque. La cara de mi hermana se crispó. No dolor, no vergüenza. Rabia. Giró la cabeza hacia la ventana de la sala de estar como si pudiera obligarme a abrir la puerta con la mirada. Nora llamó, con la voz brillante, convertida en arma. Ven a saludar. No seas rara. No me moví. El oficial de seguridad levantó una mano ligeramente, no agresivo, solo controlando el flujo. Señora, dijo. Necesito que usted y su grupo abandonen la propiedad. La expresión de mi hermana se convirtió en confusión inocente. Tengo permiso, dijo suavemente. Él no discutió. Él pidió pruebas. Muéstreme el consentimiento por escrito del propietario, dijo. Mi hermana se rió como si esa pregunta fuera un insulto. Por escrito, repitió. ¿Quién hace eso? Él no parpadeó. La gente que quiere límites, respondió. Una de sus amigas murmuró, esto es incómodo. Y mi hermana le lanzó una mirada que decía, cállate y graba. Luego mi hermana intentó la siguiente táctica. Se puso dulce. Oficial, dijo, bajando la voz como si estuviera siendo razonable. Conduje 2 horas. Tenemos comida en el coche. Está bien. Estaremos callados. Él asintió una vez como reconociendo que había hablado, luego repitió el límite. No estoy negociando, dijo. Usted necesita irse. La dulzura de mi hermana se desvaneció.
No puedes obligarme, espetó. Él no se inmutó. Simplemente levantó su radio y dijo, Unidad 7 a despacho. Tengo un grupo que se niega a cumplir con una directiva de no allanamiento. Esperen asistencia. Los ojos de mi hermana se abrieron por medio segundo. Luego forzó una risa de nuevo. Demasiado fuerte. Está llamando a la policía porque una hermana quiere visitar. Llamó hacia mi ventana. Eso es una locura. Observé a sus amigos moverse incómodos, de repente conscientes de que el viaje a la playa se estaba convirtiendo en policías en una comunidad cerrada. Mi hermana volvió a encender su cámara hacia sí misma y comenzó a narrar, con la voz temblorosa a propósito. Chicos, esto es una locura, dijo a su audiencia. Solo queríamos una escapada de chicas sana, y mi hermana está haciendo esto. Mi estómago se apretó. No porque dudara de mí misma, sino porque sabía lo que ella estaba construyendo, una historia. Así que hice lo único que mi hermana no puede soportar. Lo hice factual. Me aparté de la cortina, caminé hacia la puerta principal y la abrí. No de par en par, no invitando, solo lo suficiente para que mi voz se escuchara claramente en cualquier teléfono que estuviera grabando. No pisé el porche. Me quedé dentro de mi umbral. La cara de mi hermana se iluminó con victoria como si me hubiera obligado a entrar en la arena. Ahí está, dijo, balanceando la cámara hacia mí. Diles por qué estás haciendo esto. La miré, luego al oficial de seguridad. No doy mi consentimiento para que ninguno de ustedes entre en mi casa, dije con calma. Ustedes no fueron invitados. Los ojos de mi hermana se entrecerraron. Te llamé, dijo. Dijiste, claro. Asentí una vez. Dije, claro, porque quería que llegaras y escucharas un no de alguien a quien no puedes intimidar, respondí. Un par de sus amigos aspiraron aire como si no hubieran esperado una línea tan clara. Las mejillas de mi hermana se sonrojaron. Así que me engañaste, espetó, con la voz en aumento. Protegí mi propiedad, dije. Eso no es un engaño. El oficial de seguridad me miró brevemente. Señora, ¿puede confirmar que quiere que se aplique la prohibición de entrada?, preguntó. Sí, dije. Él asintió una vez y se volvió hacia mi hermana. Usted escuchó al propietario, dijo. Usted necesita irse. La mandíbula de mi hermana se tensó. Intentó reír de nuevo, pero salió débil. Esto es crueldad, dijo en voz alta, dirigiéndose al grupo y a las cámaras. Me está humillando. No le di un discurso. Le di la verdad más simple. Usted se humilló a sí misma cuando exigió mi suite principal y me dijo que durmiera en el sofá, dije. Sus amigos se quedaron paralizados ante eso porque ella no les había contado esa parte. Les había dicho viaje de chicas, no sirvienta. La sonrisa de mi hermana se resquebrajó de verdad. No mientas, siseó. No estoy mintiendo, dije, aún tranquila. Tengo su mensaje de texto sobre las cámaras. Tengo su llamada, y ahora está en vídeo negándose a irse después de que le dijeron que no. Los ojos de mi hermana se dirigieron rápidamente a sus amigos. Luego intentó recuperar el control volviéndose hacia ellos. Cojan las maletas, espetó bruscamente. Vamos a entrar. Ella extendió la mano hacia la manija de la puerta principal como si pudiera anular mis palabras con el movimiento. El oficial de seguridad se interpuso entre ella y el umbral, sin tocarla, solo ocupando espacio como un muro profesional. No se acerque a la puerta, dijo. Se le ha dado un aviso legal. La voz de mi hermana se elevó. Tócame y te demandaré, dijo. Él no se movió. No la estoy tocando, respondió. Le estoy diciendo que se vaya. Un coche se detuvo detrás de la fila de SU Versus. Silencioso, sin distintivos, excepto por un pequeño logotipo en el costado, patrulla comunitaria. Otros dos agentes de seguridad salieron, uno con un portapapeles mientras el otro ya estaba mirando las matrículas. Las amigas de mi hermana comenzaron a pasar de la emoción a un «deberíamos irnos». Pero mi hermana no había terminado. Se volvió hacia mí, los ojos brillantes con algo feo. «¿Crees que puedes mantener a la gente fuera de una casa de playa?», dijo. «¿Crees que el dinero te hace poderosa?
Ni siquiera parpadeé. Creo que mi escritura me hace la propietaria, dije. Y su derecho no cambia eso. Me miró fijamente durante un largo instante. Luego hizo lo que siempre hace cuando se da cuenta de que está perdiendo frente a testigos. Cambió el juego. Sacó un papel doblado de su bolso, demasiado rápido, demasiado teatral, y lo levantó. Tengo papeleo, anunció lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Esta casa pertenece a la familia. Tengo derecho a estar aquí. Los ojos del oficial de seguridad se entrecerraron. ¿Qué papeleo?, preguntó. Mi hermana lo agitó como una bandera. Un documento, dijo. Un documento legal. Observé sus manos. El papel estaba nítido como si lo hubieran impreso esa mañana. Y la forma en que lo sostenía, con cuidado de no dejar que nadie más lo tocara, me dijo que no era una prueba. Era un objeto. El oficial de seguridad extendió su mano. Déjeme verlo, dijo. Ella dudó, luego se lo entregó como si estuviera concediendo un privilegio. Él miró hacia abajo, escaneó la parte superior, luego escaneó el bloque de la firma. Su rostro no cambió dramáticamente. Cambió de una manera más peligrosa, alerta profesional. Se giró ligeramente, lo protegió de su cámara y dijo en voz baja al otro personal de patrulla, pongan a despacho en línea. Mi hermana intentó arrebatarle el papel, oye, dame eso. El oficial lo sostuvo más alto, fuera de su alcance, sin tocarla. Señora, dijo, con la voz más firme. Este documento incluye una reclamación de interés de propiedad. Así que espetó. Es cierto. Él la miró lentamente. Entonces no le importará explicar por qué el sello notarial en esto es de un condado a 3 horas tierra adentro, dijo. ¿Y por qué el número de parcela no coincide con esta propiedad? El grupo se quedó en silencio. Los amigos de mi hermana la miraron como si acabara de hablar en un idioma diferente. Porque un número de parcela no es algo que la gente se equivoque a menos que estén falsificando papeleo. La cara de mi hermana se puso blanca, luego roja. Eso es, empezó. El oficial no la dejó terminar. Señora, dijo, retroceda. Ahora está siendo documentada por intento de representación fraudulenta y allanamiento. La voz de mi hermana se convirtió en un grito. ¿Fraudulento?, gritó. Nora me tendió una trampa. Esto es acoso. La miré con calma, y por primera vez vi algo parecido al miedo bajo su ira, no miedo a mí, sino miedo al registro. Porque en el momento en que ella trajo papeleo falso a mi porche, esto dejó de ser un drama de hermanas. Se convirtió en un evento legal. El oficial levantó su radio de nuevo. Despacho, dijo, solicito respuesta de las fuerzas del orden por negativa de allanamiento y presunta presentación de documento fraudulento como reclamación de propiedad. Luego me miró y preguntó, señora, ¿tiene su escritura o declaración de cierre adentro? Sí, dije. Por favor, tráigalo, respondió. Necesitamos confirmar la propiedad en comparación con lo que ella presentó. Asentí y volví a entrar en mi casa. No me sentí temblorosa. Me sentí clara porque mi hermana vino con maletas y cámaras esperando un mes de control, y en su lugar me había entregado algo mucho más valioso que una discusión. Me había entregado pruebas. Entré en mi cocina, abrí la carpeta de cierre y saqué el documento más limpio del mundo, mi paquete de escritura, sellado, aburrido y real. El sonido exterior seguía siendo fuerte. La voz de mi hermana elevándose, sus amigos murmurando, la radio del oficial de seguridad chirriando en ráfagas cortas. Pero dentro de mi casa, estaba lo suficientemente silencioso como para pensar. Por eso no me apresuré. Apresurarse es de lo que se alimentan las personas como mi hermana. Si me apresuraba, ella obtendría un momento inestable para filmar. Una grieta, una frase que podría recortar. Así que me moví lentamente como si esto fuera rutina porque para mí, lo era. Tomé la escritura y la declaración de cierre. Luego abrí mi teléfono y busqué en el sitio web del registrador del condado donde mi propiedad aparecía como registrada. No porque alguien necesitara un sitio web para probarlo, sino porque ayuda a apilar pruebas en capas. Sin embargo, cuando volví a la puerta, no la abrí de golpe.
Sostuve los papeles en alto, me quedé dentro del umbral y se los entregué al oficial de seguridad a través del hueco. Él los aceptó de la manera en que los profesionales aceptan la evidencia, 2 manos, con cuidado, los ojos escaneando de inmediato. Mi hermana intentó asomarse por la puerta con su teléfono. Sonríe, dijo, con la voz goteando. Esto se va a hacer viral. El oficial se movió medio paso para que su hombro bloqueara la cámara de ella y no viera los documentos. No dramático, solo competente. Miró mi escritura, luego miró el papel que mi hermana le había entregado, y luego volvió a mirar mi escritura. No necesitó mucho tiempo. Señora, me dijo. Este paquete de escritura coincide con la dirección de la propiedad y el número de parcela de esta casa. Mi hermana soltó una carcajada. Porque ella lo imprimió, espetó. Cualquiera puede imprimir cosas. El oficial ni siquiera la miró cuando respondió. Esto está registrado, dijo, golpeando el sello. Y el número de parcela coincide con los registros del condado. Las amigas de mi hermana estaban muy calladas ahora porque la palabra registrado tiene peso. Mi hermana se abalanzó sobre el papel en sus manos. Dame eso, siseó. El oficial lo levantó más alto de nuevo, sin tocarla, y dijo, retroceda. Ella no lo hizo. Se acercó más, con la mandíbula tensa, los ojos brillantes. Y fue entonces cuando llegó la policía. 2 agentes, no de patrulla comunitaria, sino con uniformes reales de la ciudad. Caras tranquilas, cámaras corporales visibles. El tipo de calma que convierte un fin de semana divertido en un problema legal. Uno de ellos se acercó primero al oficial de seguridad. ¿Qué está pasando?, preguntó. El oficial de seguridad habló en un resumen rápido y poco claro. El propietario informa de un intento de grupo de entrar sin consentimiento. Negativa a marcharse. Presentación de documento que reclama derechos de propiedad. Inconsistencias aparentes. El oficial asintió, luego se volvió hacia mí. Señora, dijo. ¿Es usted la propietaria? Sí, respondí. Él miró brevemente mi paquete de escritura, luego preguntó, ¿invitó a este grupo a su propiedad? No, dije. Mi hermana llamó y anunció que vendría con 12 personas. Dije, claro, porque sabía que no aceptaría un no de mi parte. No di permiso para entrar o pernoctar. Mi hermana emitió un sonido indignado como si la hubiera acusado de un delito grave. El oficial se volvió hacia ella. Señora, dijo. ¿Cuál es su nombre? Ella levantó la barbilla. Paige, dijo, como si el nombre debiera abrir puertas. ¿Y cuál es su relación con la propietaria?, preguntó. Mi hermana, dijo Paige. Y esta es una propiedad familiar. La cara del oficial no cambió. La propiedad familiar sigue siendo propiedad, dijo. Si usted no es dueña y no tiene permiso, necesita irse. Paige se rió bruscamente. Si tengo permiso, dijo, y señaló el papel en la mano del oficial de seguridad. Eso lo prueba. El oficial extendió su mano. Déjeme verlo, dijo. Paige dudó. Solo un parpadeo, y luego intentó arrebatárselo al oficial de seguridad primero como si necesitara arreglarlo antes de que llegara a manos oficiales. El oficial de seguridad lo mantuvo fuera de su alcance y se lo entregó al oficial en su lugar. El oficial lo escaneó rápidamente. Luego pasó la página. Luego sus ojos se entrecerraron. Miró a Paige y preguntó, ¿de dónde sacó esto? La sonrisa de Paige se tensó. Me lo enviaron, dijo demasiado rápido. ¿Quién?, preguntó. Los ojos de Paige se dirigieron de nuevo hacia la ventana de mi sala de estar como si quisiera que la rescatara con una pelea. No importa, dijo. Es legal. El oficial no discutió la teoría legal. Señaló una sección en la página. Este sello notarial es de un condado diferente, dijo. Y el número de parcela en esto no coincide con la dirección en la que estamos parados. Las mejillas de Paige se sonrojaron. Es un error tipográfico, espetó. El oficial se mantuvo tranquilo. Un número de parcela no es un error tipográfico, respondió. Es un identificador. Una de las amigas de Paige dijo en voz baja, ¿Paige?
como si intentara advertirle. Paige le lanzó una mirada que podría cortar el cristal, luego se volvió hacia el oficial y levantó la voz. Esto es acoso, dijo. Mi hermana está haciendo esto porque está amargada. La expresión del oficial no cambió, pero su tono se agudizó una fracción. Señora, dijo, usted presentó un documento para obtener acceso a una propiedad a la que se le dijo que no podía entrar. Eso no es amargura. Eso es un delito potencial si el documento es fraudulento. La cámara de Paige tembló ligeramente en su mano. Por primera vez, lo vi, el momento en que se dio cuenta de que su pequeño vídeo de llegada se había convertido en un momento de cámara corporal. El oficial me miró de nuevo. Señora, dijo. ¿Quiere que se les aplique la prohibición de entrada? Sí, dije. Paige espetó. No puedes prohibir la entrada a tu hermana. El oficial le respondió sin emoción. Puedo prohibir la entrada a cualquiera que se niegue a abandonar una propiedad privada después de un aviso legal, dijo, incluyendo a una hermana. Se volvió hacia el grupo de Paige. Todos ustedes, dijo, con la voz firme pero no alta. Necesitan recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad ahora. Algunos de sus amigos comenzaron a moverse de inmediato, con alivio en sus caras como si hubieran estado esperando que alguien oficial les diera permiso para irse. Paige no se movió. Me miró como si intentara obligarme a ceder. Luego intentó un último giro, el que mi familia siempre intenta cuando no puede ganar con presión. Intentó hacerme parecer cruel. Bien, dijo en voz alta, actuando para su teléfono. Ella nos está echando. Se arrepentirá. Por eso nadie la quiere. No respondí. El oficial señaló la calle. Muévanse, dijo, y su voz de repente no fue opcional. Las amigas de Paige recogieron maletas y se dirigieron arrastrando los pies hacia sus coches. Un par de ellas evitaron mirarme, avergonzadas. Una de ellas murmuró, lo siento, sin sonido, y Paige se quedó inmóvil en mi porche, con el teléfono aún levantado. El segundo oficial se acercó y dijo, señora, apague la grabación y váyase. Los ojos de Paige se abrieron. Tengo derecho a filmar, espetó. Usted puede filmar desde propiedad pública, respondió el oficial. No desde un porche del que se le está prohibiendo la entrada. La boca de Paige se abrió, luego se cerró, su mirada se dirigió al documento aún en la mano del primer oficial. ¿Voy a recuperar eso?, preguntó. El oficial lo miró de nuevo. No ahora mismo, dijo. Esto puede ser evidencia. La cara de Paige se puso blanca. ¿Qué?, susurró, y ya no era algo teatral. El oficial se mantuvo tranquilo. Si este documento es fraudulento, necesita ser revisado, dijo. Usted puede hablar con el oficial de investigación más tarde. El teléfono de Paige bajó una fracción. Ella me miró de nuevo, y casi pude ver el cálculo en su cabeza. Si peleaba ahora, la arrestarían frente a la cámara delante de sus amigos. Así que hizo lo que siempre hace cuando no puede ganar en el momento. Prometió venganza. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Y por una vez, no hubo risa en ello. Usted deseará habernos dejado entrar. Luego bajó de mi porche, con los hombros rígidos, y subió a su coupé blanco. Su convoy se alejó en una vergonzosa confusión. Coches retrocediendo torpemente, maletas medio cerradas, alguien dejando caer una nevera y apresurándose a recogerla. Y de repente, mi calle volvió a estar en silencio. El oficial se quedó otros 10 minutos, principalmente para documentar. Uno de ellos tomó mi declaración. El otro habló con el oficial de seguridad y fotografió ambos documentos, mi paquete de escritura y el papel de Paige. Antes de irse, el oficial me entregó una pequeña tarjeta. El número de caso está escrito en la parte trasera, dijo. Si ella regresa, llámenos y haga referencia a esto. Miré el número y asentí. No porque quisiera que arrestaran a mi hermana, sino porque quería que ella entendiera que el límite ya no era emocional. Era un procedimiento. Cuando la policía finalmente se fue, el oficial de seguridad de Marlene se quedó en la acera. ¿Quiere una patrulla adicional esta noche?, preguntó. Sí, dije. Él asintió una vez.
También informaremos a la Junta de la Asociación de Propietarios, añadió. Ellos no toleran las infracciones. Lo vi alejarse y la tranquilidad volvió en capas. Luz del océano, hojas de palma, el suave silbido de la distancia. Durante unos 30 segundos, se sintió como paz. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Paige: ¿crees que ganaste? Espera a ver lo que mamá y papá ya registraron. Mi estómago se apretó. No por su amenaza, sino por la palabra registraron. La gente como mis padres ama los sistemas. Aman el papel. Aman cualquier cosa que pueda ser sellada y utilizada para fingir que no tienes permitido decir que no, y Paige me acababa de decir, sin darse cuenta, que esto no era solo su truco. Esto estaba coordinado. No respondí. Tomé una captura de pantalla, la guardé y luego abrí el sitio web del registrador del condado de nuevo y busqué mi número de parcela una vez más. Todo seguía apareciendo limpio, pero no confiaba en él seguía. Así que, a la mañana siguiente, antes de que la oficina pudiera estar ocupada, conduje directamente al edificio de registros del condado con mi carpeta de cierre bajo el brazo y un objetivo en mi cabeza: asegurar mi título antes de que mi familia pudiera tocarlo. Cuando llegué al mostrador, la empleada, una mujer con ojos cansados y un moño ordenado, tecleó mi número de parcela, miró su pantalla y se quedó inmóvil de una manera que se sentía terriblemente familiar. Luego me miró y preguntó muy en voz baja: «Señora, ¿autorizó usted que se registrara un documento contra esta propiedad ayer por la tarde?» El edificio de registros del condado olía a tóner y aire acondicionado viejo. Luces fluorescentes, paredes beige, una fila de personas con carpetas como escudos. Me paré en el mostrador con mi paquete de cierre metido bajo el brazo. Cara tranquila, manos firmes, como si esto fuera rutina. Porque en el segundo en que pareces asustada en un lugar como este, todos te tratan como si fueras el problema. La empleada tecleó mi número de parcela de nuevo, miró su pantalla y se quedó inmóvil. Luego me miró y preguntó muy en voz baja: «Señora, ¿autorizó usted que se registrara un documento contra esta propiedad ayer por la tarde?» «No», dije. Una sílaba, sin disculpas, sin explicaciones. Cerré la compra hace 2 días. No he autorizado ningún nuevo registro. Sus ojos se dirigieron al monitor. «Necesito llamar a mi supervisora», dijo. No lo dijo de forma dramática. Lo dijo de la manera en que la gente lo dice cuando ya lo ha visto antes. Y saben que los siguientes pasos implicarán formularios, no sentimientos. Mientras ella se alejaba, me quedé allí mirando el borde del mostrador, escuchando una impresora escupir páginas detrás de mí, y sintiendo esa familiar opresión en mi pecho. No pánico, sino algo más frío. Porque el mensaje de texto de Paige no era una amenaza, era un anticipo. La empleada regresó con una supervisora, mayor, con el pelo recogido, gafas en una cadena. Ella no sonrió. No suavizó su voz. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «Nora Hart», dije. Ella pidió mi identificación y mi paquete de escritura. Se los deslicé con calma. Comparó mi identificación con el paquete de escritura y luego asintió. «Usted es la beneficiaria en la escritura registrada esta semana», dijo. «Ahora tenemos un documento registrado ayer que parece crear un interés». «Crear un interés», repetí. La supervisora miró a su empleada, luego a mí. «Una escritura de renuncia», dijo. «O algo similar. No podemos determinar el efecto legal. Solo podemos decirle lo que se registró». Mi mandíbula se apretó. «Déjeme verlo», dije. Ella dudó, luego giró su monitor ligeramente. Lo suficiente para que yo lo viera sin darle un espectáculo a la fila de espera detrás de mí. Un documento escaneado llenó la pantalla. Mi dirección de propiedad en la parte superior. Un párrafo de lenguaje legal que reconocí de los papeles de cierre. Y luego mi nombre escrito donde estaría un otorgante: Nora Hart, otorgante. Transfiriendo interés a... Sentí que mi estómago se encogía incluso antes de que mis ojos se enfocaran completamente: nuestro fideicomiso familiar Hart, el nombre del fideicomiso de mis padres. La supervisora observó mi cara con atención. «¿Reconoce esto?», preguntó. «Reconozco el nombre», dije. «No firmé esto».
Ella asintió una vez como si hubiera esperado esa respuesta. Necesitamos imprimir la imagen registrada y el recibo, dijo. Luego discutiremos sus opciones. Una impresora comenzó a zumbar. Mientras imprimía, me obligué a mirar el bloque de la firma en la pantalla. Había una firma a tinta, desordenada, apresurada, que pretendía parecerse a la mía, y debajo de ella, un sello notarial. El sello era de un condado interior, el mismo tipo de detalle que el oficial de seguridad había señalado en el porche de Paige. Mi garganta se apretó, pero mi voz se mantuvo plana. Esto es falso, dije. La supervisora no discutió. Deslizó una copia impresa por el mostrador. Esto es lo que se registró, dijo. Ahora forma parte del registro público a menos que se corrija. ¿Cómo se corrige?, pregunté. Ella golpeó el papel una vez. Hay dos vías, dijo. Administrativa y legal. Administrativamente, podemos colocar una alerta de fraude en la parcela y bloquear ciertos tipos de registros electrónicos mientras usted busca una solución. Legalmente, es posible que deba presentar una acción para quiet title o registrar una declaración jurada de falsificación, dependiendo de las reglas del condado. Exhalé lentamente. Tengo seguro de título, dije. Bien, respondió como si esa fuera la frase más útil que podría haber dicho en este edificio. Deslizó otro papel por el mostrador, el recibo de registro. Listaba la fecha y la hora, ayer por la tarde. Listaba el método, registro electrónico, y listaba un ID de remitente. El dedo de la supervisora se cernió sobre esa línea. Este es el detalle que importa, dijo. Aquí se inclinó. El nombre del remitente no era Paige. No era mi padre. Era peor porque significaba que esto no era un truco espontáneo. Era alguien que sabía cómo funcionaban los registros. Remitente, Elaine Hart. Mi madre. Sentí que mi mandíbula se apretaba tan fuerte que me dolía. La supervisora me observó, no con un quindidad, sino con firmeza. Está diciendo que usted no autorizó esto y no firmó, dijo. Sí, respondí. Entonces documentamos eso, dijo. Ahora mismo. Me entregó un formulario titulado Declaración de fraude en el registro de propiedades y señaló la línea de la firma. Esto no elimina el documento, dijo. Marca la parcela, activa nuestra revisión interna y ayuda a las fuerzas del orden si presenta un informe. También puede restringir registros adicionales mientras usted busca la corrección. ¿Restringir cómo?, pregunté. Ella asintió hacia su empleada. Podemos colocar una retención de registro para que los nuevos documentos presentados electrónicamente se pausen para revisión manual, dijo. En algunos casos, podemos requerir verificación en persona para cualquier registro futuro de tipo escritura en esta parcela. Mi pulso se estabilizó. Hágalo, dije. Llené la declaración con un lenguaje claro y factual, cerré la compra de la propiedad hace 2 días. No firmé. No autoricé. Tengo un número de caso policial del incidente de allanamiento de anoche y la presunta presentación de un documento fraudulento. Y creo que esto forma parte de un intento coordinado por parte de miembros de la familia para crear una reclamación falsa. La supervisora leyó lo que escribí, luego asintió. Bien, dijo. Sin dramas adicionales, solo hechos. Ella tomó mi formulario y desapareció detrás de una puerta marcada, Servicios de registro. Y me quedé en el mostrador sosteniendo mis copias, la escritura de renuncia falsificada y el recibo mientras mi mente hacía lo que siempre hace bajo presión. Construyó la línea de tiempo más limpia posible. Paige aparece con 12 personas. Presenta un papel de propiedad falso en mi porche. Se le prohíbe la entrada. Me envía un mensaje de texto, espera a ver lo que mamá y papá ya registraron. A la mañana siguiente, el condado confirma que una escritura de renuncia a favor del fideicomiso de mis padres fue registrada ayer por la tarde por la cuenta de la persona que presentó los documentos de mi madre. Eso no fue aleatorio. Eso fue coordinado. La supervisora regresó con una nueva impresión. La deslizó por el mostrador. Su parcela ahora está marcada, dijo. Y esta es la nota interna, revisión manual requerida para cualquier intento de registro de tipo escritura en el futuro. Miré el papel. Era aburrido.
Era simple. Era poderoso. ¿Qué pasa con el notario?, pregunté. La supervisora asintió. Usted puede presentar una queja ante la Comisión Notarial Estatal, dijo. Si el notario no presenció realmente la firma, es una violación grave. Su aseguradora de título o abogado pueden encargarse de eso. Mi mente se mantuvo firme. ¿Puede decirme qué dispositivo o correo electrónico envió este registro electrónico?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No en el mostrador, dijo. Pero las fuerzas del orden pueden solicitarlo al proveedor de registro electrónico. También podemos preservar los metadatos de la presentación internamente. Presérvelos, dije. Ella asintió una vez. Ya está iniciado. Volví a mirar la escritura falsificada, mi nombre, mi propiedad, el fideicomiso de mis padres. Tratando de imaginar a mi madre sentada frente a un ordenador portátil, archivando tranquilamente el papeleo que le permitiría decir, más tarde, no tomamos nada. Estaba registrado. Eso es lo que pasa con mi madre. Ella no grita. Ella sella. Me alejé del mostrador y llamé al número de mi seguro de título en el paquete de cierre. Un menú grabado respondió. Pulsé la opción de fraude o reclamación, luego esperé mientras sonaba música de ascensor como si fuera una mañana normal. Un hombre finalmente descolgó. Recepción de reclamaciones, dijo. Mi nombre es Nora Hart, dije. Se registró una escritura de renuncia falsificada contra mi propiedad ayer. Necesito una respuesta de emergencia. Él hizo una pausa. ¿Registrada dónde?, preguntó. Le di el condado y el número de instrumento. Él tecleó, luego se quedó en silencio. Luego dijo, lo veo. Mi voz se mantuvo plana. Fue presentada mediante registro electrónico bajo el nombre de Elaine Hart, dije. Mi madre. No firmé. No autoricé. Hubo otra pausa. Luego su tono se agudizó en procedimiento. De acuerdo, dijo. No los confronte directamente. Estamos abriendo una reclamación. Asignaremos un abogado. Necesito que envíe por correo electrónico la imagen registrada, el recibo de registro, su paquete de escritura y cualquier número de informe policial. Tengo un número de caso de anoche, dije. Bien, respondió. Envíe todo por correo electrónico. Solicitaremos una estrategia de acción correctiva inmediata. En la mayoría de los casos, esto se convierte en una acción de quiet title o una medida cautelar de emergencia, dependiendo del estado. Cerré los ojos por medio segundo. La frase quiet title sonaba como un término legal para exactamente lo que mi hermana había intentado robar, tranquilidad. Lo enviaré por correo electrónico ahora, dije. Mientras salía del edificio a la luminosa mañana, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de texto de Paige. Te dijeron que estaba registrado, ¿verdad? No puedes borrar a la familia. No respondí. Tomé una captura de pantalla y la guardé junto a las otras. Luego envié un correo electrónico con un asunto claro, y con todos los archivos adjuntos a mi aseguradora de título, mi abogada de cierre y el correo electrónico del oficial de investigación que figuraba en la tarjeta del caso. Asunto: escritura de renuncia falsificada registrada. Remitente Elaine Hart. Número de instrumento adjunto. Pulsé enviar, y en cuestión de minutos mi abogada de cierre llamó. Nora, dijo, con la voz tensa. Recibí tu correo electrónico. ¿Dónde estás ahora mismo? Fuera de la oficina de registros, dije. No vayas a casa sola todavía, respondió. Encuéntrame en mi oficina. Estamos preparando una presentación de emergencia hoy, y quiero que el abogado de la aseguradora de título esté al tanto. De acuerdo, dije. Luego añadió una línea que hizo que mi estómago se apretara de nuevo. Y Nora, este recibo de registro, dijo. El nombre de la cuenta del remitente es solo la mitad. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella tomó aire. También hay un correo electrónico de contacto en los metadatos de la presentación, dijo. El condado no te lo dirá en el mostrador, pero puedo solicitarlo a través del abogado. Mi pulso se estabilizó. ¿El correo electrónico de quién?, pregunté.
Ella hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Si es quien sospecho, dijo. Entonces tu hermana no trajo cámaras para hacer contenido. Ella trajo cámaras, continuó mi abogada. Porque tu familia esperaba que perdieras tu casa registrada, y querían filmar tu reacción. Me quedé bajo la luz del sol sosteniendo una escritura falsificada con mi nombre. Y de repente, el vídeo de la llegada de Paige cobró sentido de una manera que me hizo sentir enferma porque no solo estaban planeando un mes de playa. Estaban planeando una toma de control. Y la siguiente prueba estaba en la bandeja de entrada de alguien esperando ser extraída. No fui a casa. Me reuní con mi abogada, Rachel Wynn, en su oficina. Un edificio pequeño, un pasillo tranquilo, el tipo de lugar donde la gente arregla desastres sin publicitarlos. Ella no me recibió con simpatía. Me recibió con una impresora ya calentándose. Siéntate, dijo, y no contestes ninguna llamada familiar. No lo haré, dije. Rachel tenía mi correo electrónico abierto en su pantalla, la escritura de renuncia falsificada, el recibo de registro, el mensaje de texto de Paige, la tarjeta del caso policial, la declaración de fraude del condado, todo apilado como ladrillos. Esto es lo que estamos haciendo, dijo. 3 movimientos, todos aburridos, todos efectivos. Asentí. 1, dijo, levantando un dedo. Coordinamos con el abogado de su aseguradora de título. Ellos presentan la acción de Quiet Title y la medida cautelar de emergencia. 2. Presentamos una solicitud ex parte para una orden de restricción temporal que impida a sus padres y a su hermana registrar. Intentar registrar o presentar cualquier documento sobre su propiedad sin permiso judicial. 3. Notificamos a la comisión notarial y solicitamos la preservación de los metadatos del proveedor de registro electrónico. Exhalé lentamente. ¿Qué tan rápido?, pregunté. Hoy, dijo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No miré. Rachel tampoco. Ella deslizó un bloc legal hacia mí. Escribe tu declaración, dijo. Solo hechos. Línea de tiempo. Sin adjetivos. Así que escribí, la fecha de compra, el cierre, la llamada de Paige, las demandas, la llegada con 12 amigos, el aviso de no allanamiento, el documento falso, la respuesta policial, el mensaje de amenaza de Paige. A la mañana siguiente en la oficina del condado, la escritura de renuncia falsificada, el nombre del remitente, la falta de coincidencia de la parcela en su papel, la retención interna impuesta por el condado. Luego Rachel tomó mi declaración, la leyó una vez y asintió. Bien, dijo. Sin emoción, solo evidencia. Un hombre se unió a la llamada en su altavoz. El abogado de la aseguradora de título, voz suave, preguntas rápidas. Señorita Hart, dijo, ¿ha tenido algún contacto con Elaine Hart o Paige Hart desde que se descubrió el registro falsificado? No respondí. Bien, dijo. Buscaremos una medida cautelar de emergencia y presentaremos una acción de Quiet Title. El objetivo es neutralizar la escritura falsificada y evitar registros adicionales. Rachel interrumpió. Quiero los metadatos del registro electrónico, dijo. Correo electrónico de envío, IP, hora de carga, identificadores de dispositivo, solicitud de preservación hoy. Ya en marcha, respondió. Citaremos si es necesario. También enviaremos una retención de litigio al proveedor de registro electrónico. La llamada terminó y Rachel se levantó. Vamos al juzgado, dijo. El juzgado era menos dramático de lo que la gente imagina. Olía a cera para suelos y café rancio. Presentamos nuestro paquete de emergencia en una ventanilla detrás de un cristal grueso. Un empleado lo selló sin levantar la vista. Rachel habló con el empleado en voz baja, profesionalmente. Solicitud de orden de restricción temporal ex parte, dijo. Registro falsificado activo, acoso continuo, incidente de allanamiento documentado, riesgo de presentaciones continuas. El empleado asintió como si hubiera oído esta historia con 100 disfraces diferentes. Esperamos. Cuando el juez nos atendió, no fue en una gran sala de audiencias. Fue en una sala de audiencias más pequeña con una bandera gastada y un calendario lleno de las crisis de otras personas.
El juez hojeó la escritura falsificada, la declaración de fraude del registrador, la carta de confirmación de la aseguradora de título y mi declaración. No preguntó por qué mis padres harían esto. Hizo la única pregunta que importa en una medida de emergencia: ¿hay pruebas de una amenaza continua?, dijo. Rachel le entregó los mensajes de texto de Paige. El juez los leyó y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Luego Rachel añadió: y la familia llegó con cámaras en grupo el mismo día en que se presentó el registro falsificado, lo que sugiere que esperaban una reacción y una mayor escalada. El juez levantó la vista. ¿Llegaron con cámaras?, preguntó. Sí, dije. Él volvió a mirar la escritura falsificada, luego los mensajes de texto. De acuerdo, dijo, y su voz se volvió plana. Estoy emitiendo una orden de restricción temporal, sin contacto con la propiedad, sin intentos de registro, sin acoso, sin inducción de terceros, y estoy fijando una audiencia para una medida cautelar preliminar dentro de 14 días. Todavía no sentí alivio. Sentí tracción. Cuando salimos con una orden firmada, Rachel dijo, y los notificamos de inmediato. Un notificador se reunió con nosotros en el vestíbulo del juzgado como si esto fuera una recogida rutinaria. Rachel le entregó el paquete. Elaine Hart dijo, y Paige Hart y cualquier asociado conocido. Él asintió. Todo negocio. ¿Dirección de casa?, preguntó. Rachel la dio. Luego me miró. Ahora aseguramos los sistemas de su casa, dijo. De vuelta en su oficina, me hizo cambiar todos los puntos de acceso, códigos de cerradura inteligente, teclado del garaje, contraseña de Wi-Fi, código de alarma. Luego me hizo llamar a Marlene a la oficina de administración de la propiedad y proporcionar el número de caso de la orden de restricción temporal para su archivo. La voz de Marlene no se suavizó. Se volvió más aguda. Entendido, dijo. También emitiremos un aviso de cumplimiento de la Asociación de Propietarios. Intentos de violación de ocupación, filmación, acoso, serán marcados. Rachel envió por correo electrónico la orden de restricción temporal a la unidad de fraude del registrador del condado, al abogado de la aseguradora de título y al oficial de investigación. Las líneas de asuntos se mantuvieron simples: orden de restricción temporal emitida, registro falsificado. Preservar metadatos. Y luego, finalmente, el abogado de Quiet Title envió el correo electrónico que Rachel había estado esperando. Respuesta de preservación del proveedor de registro electrónico recibida. Metadatos de envío adjuntos. Rachel lo abrió, se desplazó, y su cara se quedó inmóvil. ¿Qué?, pregunté. Rachel no respondió de inmediato. Giró su pantalla para que yo pudiera ver. Allí estaba, el correo electrónico de envío utilizado para la escritura de renuncia falsificada. No el correo electrónico personal de mi madre, no un correo electrónico desechable al azar, sino un correo electrónico de marca bajo un dominio que reconocí de inmediato, @harmediahouse.com, el estudio de contenido de mi hermana. La pequeña entidad comercial de mi hermana de la que se jactaba en cada evento familiar. La que usaba para fingir que no solo se filmaba a sí misma, sino que dirigía una marca. Rachel señaló la siguiente línea. Marca de tiempo de carga, la misma hora en que Paige te llamó. Mi estómago se apretó con fuerza porque eso significaba que la escritura de renuncia falsificada ya estaba siendo cargada mientras Paige me decía que vendría con 12 amigos. No fue venganza después de que le dijeran que no. Fue el plan. Rachel se desplazó de nuevo. Origen de la dirección IP, red de la oficina de Earth Media House. Lo miré hasta que dejó de parecer real. La voz de Rachel se mantuvo tranquila, pero ahora había un tono de advertencia. Esto vincula a Paige directamente con el registro falsificado, dijo. No solo a tu madre. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, miré. Una notificación de buzón de voz de mi madre. Rachel levantó la mano. No lo hagas, dijo. No la escuché, pero lo guardé porque Rachel tenía razón. No estábamos recopilando sentimientos. Estábamos recopilando registros. Una hora más tarde, el notificador le envió un mensaje de texto a Rachel. Se notificó a Elaine en la residencia, se notificó a Paige en el estudio. Ambas reconocieron.
Paige dijo, esto es falso, y se negó a firmar. Rachel leyó el mensaje en voz alta y asintió. Bien, dijo. Negativa anotada. Esa tarde, volví a la casa de Playa con la orden de restricción temporal firmada en mi bolso. No como un talismán, sino porque si regresaban, quería tener el papel listo. La calle estaba tranquila. El océano sonaba igual. Pero mi pecho se sentía diferente porque ya no esperaba. No esperaba que me respetaran. Ahora tenía dos sistemas de mi lado, la retención de fraude del registrador y la orden de un juez. A la mañana siguiente, el abogado de mi aseguradora de título me envió un correo electrónico con una línea que se sintió como una puerta que se cerraba. Acción de Quiet Title, presentada. Una lispendence registrada. Escritura falsificada impugnada. Una lispendence significaba que cualquiera que intentara comprar, refinanciar o transferir se encontraría con un aviso público, el título está en disputa debido a fraude. No arregló el pasado. Previno el futuro. Y 2 días después, el registrador del condado envió la confirmación, retención de fraude activa. Las presentaciones electrónicas de escrituras en esta parcela requieren revisión manual y verificación del propietario. El arma favorita de mi hermana, el papel, se había convertido en su trampa porque el papel deja huellas dactilares. En la audiencia de medida cautelar preliminar 2 semanas después, mis padres intentaron la actuación habitual, caras preocupadas, estábamos tratando de protegerla. Malentendido familiar. Ella es emocional. El juez no discutió con ellos. Pidió documentos. Rachel presentó los metadatos del registro electrónico, el correo electrónico del dominio de Paige, la dirección IP de la oficina, la marca de tiempo de carga y la imagen de la escritura falsificada. El juez lo miró fijamente por un largo momento, luego miró a Paige. ¿Niega que este sea el dominio de su negocio?, preguntó. Comenzó. Rachel no habló. No necesitaba hacerlo. El juez concedió la medida cautelar preliminar, la extendió y remitió los metadatos y la escritura falsificada a la unidad de investigación correspondiente. Luego miró a mis padres y dijo secamente, este tribunal no es un escenario para el contenido de su familia. La casa de Playa siguió siendo mía, no porque mi familia de repente encontrara una conciencia, sino porque el registro finalmente se resistió. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Los habrías cortado antes o lo habrías manejado exactamente de esta manera? Dime en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta, suscríbete, y te veré en el próximo vídeo.